Ok, muy buenos días familia de amigos, por acá hablándoles de nuevo Carlos Ochoa. Hoy vamos a presentar una reacción no muy usual. Recuerden que la mayoría o todas mis reacciones son ante videos, pero hoy vamos a reaccionar simplemente ante una imagen. Una imagen que encierra un cuerpo doctrinal muy amplio que de hecho la mayoría, no todos, pero la mayoría de creyentes creen en todo lo que está implícito en esta imagen y quizás muchos de ellos aún la desconozcan. Entonces hoy simplemente vamos a reaccionar ante esta imagen y vamos a sopesarla bíblicamente. Vamos a mirar si de acuerdo a lo que está en esta imagen realmente está también en la palabra de Dios. Esta imagen de pronto ya muchos la identificaron y si no la han identificado pues yo simplemente se las interpreto y es la imagen que representa la Santísima Trinidad. Entonces hoy de acuerdo a la palabra de Dios vamos a reaccionar a esta imagen a ver si es muy bíblico, perdón, lo que está aquí de pronto relacionado y vamos a sopesarlo como decía hace un momento. Aquí en la imagen podemos ver muy claramente que está el pater, que está todo esto en latín, está el pater que es el padre, el filius que es el el hijo, perdón, y el spiritus sancte que es en latín que es el Espíritu Santo. Ok, cuando dice ahí non es significa que él no es en las líneas que están en la parte externa y la parte interna de las líneas es. Listo. En el centro está Deus, que es Dios. Ok, en otras palabras, traducida esta imagen, quiere decir que el Padre no es el Hijo, como dice ahí, Pater non es Filius, Pater non es Spiritus Sanctus, es en latín. En otras palabras, el Padre no es el Hijo, el Padre no es el Espíritu Santo, el Hijo no es el Espíritu Santo, y así como podemos ver. O sea, eso es lo que encierra la doctrina, lo que enseña la doctrina trinitaria, resumido en una imagen. Y en la parte interna dice, el Padre sí es Dios, el Padre es Deus, el Espíritu Santo es Deus, el Filius es Deus. O sea, en otras palabras, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Pero entre ellos no son los mismos, o sea, hay una diferencia. Y esto es lo que nosotros conocemos como quien dice, tres personas diferentes en un solo Dios verdadero. O sea, eso es lo que reza la doctrina y eso es lo que se está resumiendo en esta misma imagen. Entonces vamos a sopesarla bíblicamente y yo quiero que abordemos este tema sin prejuicios. Vamos a abordarlo sin prejuicios, vamos a mirar la Biblia. Si tienes como refutar de pronto lo que vamos a leer en la Biblia, lo puedes hacer tranquilamente y lo podemos compartir, lo podemos debatir, obviamente como siempre digo, con la debida decencia y respeto. Pero vamos a iniciar, ¿listo? Entonces, primero que todo, esta es una doctrina trinitaria que está diciendo que son tres personas diferentes en un solo Dios verdadero, que de hecho vamos a arrancar por el concepto persona. Primero que todo, el adjetivo que se le está dando a Dios como persona, no quiero decir que no pueda tener cualidades como nosotros las identificamos como persona para relacionarlo con nosotros. Recordemos que personas somos nosotros. Dios no es persona, ¿por qué? Porque persona es algo que es tangible y visible. Nosotros, al igual que nosotros somos tangibles y visibles, Dios no. Dios es tangible e invisible. Por ende, la palabra en griego prosopón, que es persona, no es aplicable, porque de hecho la palabra prosopón en griego significa máscara o antifaz, y de hecho Dios para acercarse a nosotros no utiliza una máscara ni un antifaz. Vamos a mirar de acuerdo a la palabra de Dios si esto es real. Aquí podemos ver que dice Pater non es Filius, o sea, el Padre no es el Hijo. Vamos a mirar si de acuerdo a la palabra de Dios este enunciado trinitario que está resumido en esta imagen es cierto. Vamos a abordar las escrituras, lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 14. Vamos a mirar desde el verso 9 en adelante. Jesús está hablando con Felipe y le dice Jesús a Felipe. Jesús le dice, tanto tiempo he estado con vosotros y no me has conocido, Felipe. ¿Por qué Jesús le está haciendo esta pregunta? Porque Felipe le dice, Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. En otras palabras, si ustedes analizan el texto, se van dando cuenta que Felipe viene con una mente fragmentada a cuestionar a Jesús. ¿Qué es fragmentada? O sea, dividida. O sea, él en otras palabras tiene una mente, literalmente, analícenlo, tiene una mente trinitaria. Él viene con una mente trinitaria porque le dice, yo sé que tú eres el Hijo, tú eres diferente. Ahora muéstranos al Padre, porque como usted es diferente al Padre, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Cómo se llama eso? Una mente binitarista o una mente trinitarista. ¿Listo? Después les explico el concepto binitario. Pero Jesús le responde, yo me imagino que la respuesta que da según la palabra bíblica arroja como un tipo de expresión de sorpresa. Dice, Felipe, tanto tiempo que he estado con vosotros y no me has conocido. Y le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como tú dices, muéstranos al Padre. O sea, Jesús, yo creo que hasta se sorprende, pero ¿cómo les tengo que explicar que no hay un Padre independiente a mí, sino que el Padre soy yo, el Padre está en mí, el Padre por ende y yo somos uno? Mire como dice el versículo 10, ¿no crees que yo
estoy en el Padre y el Padre en mí. O sea, no hay una diferencia como dice ese cuadrito que acabamos de ver, ese triángulo, perdón, que el Padre es diferente al Hijo, no. Entonces, por ende, empezamos a ver un error en esa imagen. Dice, las palabras que yo os digo, dice Jesús, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí hace sus obras. Yo creo que es muy claro, pero si no es suficiente, vamos a ver qué dice Juan capítulo 10, ahí mismo en el Evangelio de Juan capítulo 10, vamos a mirar el versículo 30. Rotundo, yo y el Padre somos uno, no dos. Entonces, en otras palabras, él utiliza la expresión yo y el Padre es para que ellos puedan entender el símil, la comparación. Listo, para ustedes somos el Padre y yo, pero a la hora de la realidad, ¿qué? Somos uno. No son dos, no son tres, no son cuatro, somos uno. O sea, el texto está siendo muy claro. Dicho esto, entonces vemos que en la imagen, la primera parte, donde dice Pater non es Filis, está totalmente equivocado. Vimos dos textos y yo puedo seguir citándoles muchos más, pero por temas de tiempo no lo voy a hacer. Si quieren, toman nota. Recuerden, Juan 14:9, Juan 10:30. Podemos ver que Juan también en primera de Juan capítulo 2 versículo 14. También podemos ver primera de Juan 3 del 1 al 8. O sea, en fin, podemos ver muchos textos donde Jesús dice el Padre y yo somos el mismo, no diferentes. Recuerden, la Biblia nos está dando una enseñanza. El Padre y el Hijo son el mismo, no diferentes. Ok, ahora sí. Vamos a mirar el tema donde dice que el Padre, Pater non es Spiritus Sanctis, en latín. O sea, el Padre no es el Espíritu Santo. O sea, eso dice la doctrina trinitaria y lo resume en esta imagen. El Padre no es el Espíritu Santo. Ahora, vamos a mirar qué dicen las Escrituras al respecto. Vamos a mirar por aquí en Juan 4:24. ¿Qué dice Juan 4:24? Dice, Dios es Espíritu. Rotundo, contundente. Dios es espíritu. No está diciendo Dios es persona. Tampoco está diciendo Dios no es el espíritu. Entonces aquí con una palabra tan simple como decir Dios es espíritu, estamos refutando la doctrina que dice que el Padre no es el espíritu. También estamos refutando la doctrina que dice que Dios es una persona, o que el Padre es una persona, o que el Hijo es una persona, que el Espíritu Santo es una persona. No, está diciendo simplemente Dios es espíritu. Ok, vamos a mirar otro texto muy importante, Hechos 5, del 3 al 4, dice de la siguiente manera. Y le dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del precio de la propiedad? Versículo 4, reteniéndola, ¿acaso no quedaba siendo tuya? Y una vez vendida no estaba a tu disposición. ¿Por qué pusiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino que a Dios. Lo mismo, ahí está mostrando prácticamente, el Espíritu es el mismo, es Dios, es el Padre. El texto es totalmente claro, entonces vemos que no hay argumentos como para refutar este segundo tema que acabamos de ver. ¿Listo? Vuelvo y les digo, aquí hay muchos más textos, podemos ver también primera de Samuel capítulo 9 y 6, pero no los voy a leer todos porque nos quedaríamos y la idea es reaccionar lo más pronto. También está diciendo acá, Spiritus Sancte non es Filius, o sea, el Espíritu Santo no es el Hijo, eso está diciendo la doctrina de esta imagen trinitaria, pero vamos a mirar si realmente esto es cierto de acuerdo a las Escrituras. Vamos otra vez a mirar de acuerdo a las Escrituras que nos dicen. Vamos a ver Juan capítulo 14, volvemos a Juan. Me gusta mucho Juan porque Juan trata de reforzar esa deidad de Cristo y esa igualdad entre el Hijo y el Padre, esa igualdad, lo mismo, por esas mentes fragmentadas que habían en ese entonces y como las siguen habiendo hoy en día. Juan 14, del 17 al 18 dice de la siguiente manera. El Espíritu de la verdad, al cual el mundo no puede recibir, pues no lo conoce ni le ve. Vosotros lo conocéis porque mora con vosotros. ¿Y qué dice? Y estará en vosotros. O sea, mire cómo está diciendo, mora con vosotros y estará en vosotros. O sea, ese mismo Espíritu, o sea, aquí no quiero forzar la interpretación, pero es muy obvia. Cristo está con ellos, pero les está dando una promesa como quien dice, ya no estaré con ustedes, sino estaré en ustedes. Pero continúa diciendo, mira el versículo 18, no os dejaré huérfanos, vengo a vosotros. Recordemos muy bien cuando ya vino por medio del Pentecostés después de su resurrección, no antes. En otras palabras, él mismo se está identificando con el Espíritu Santo. Pero vamos a seguir viendo otro texto. Vamos a mirar qué dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 11. Indagando quién y qué tiempo indicaba el Espíritu del Mesías que estaba ¿qué? En ellos,
el cual padecía los padecimientos del Mesías y la gloria que vendría tras de ellos. En otras palabras, el Espíritu, ¿quién es el Mesías? Cristo. Ya estaba ¿quién? En los profetas, ya estaba hablando desde los profetas. O sea, el mismo Mesías ya estaba aún en los profetas para que estos que indagaran y profetizaran acerca de la venida de él mismo. En otras palabras, aquí no está haciendo distinción entre el Espíritu y Cristo y el Mesías. Es el mismo Espíritu, el Mesías. Entonces lo está diciendo muy claro Pedro aquí. Vamos a mirar otro texto que está en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno peca, paracletos tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Hemos aprendido que ¿quién es el paracleto? El Espíritu, el Consolador. Paracletos tenemos ante el Padre, a Jesucristo. ¿Quién es el Espíritu? El mismo Jesucristo. Entonces vemos que ahí no hay diferenciación. Entonces podemos ver muchos más textos. Aquí también hay otros textos de refuerzo, como es Apocalipsis 2:18, también podemos ver Apocalipsis 3:13, o sea, en fin, hay muchos, pero muchos textos. Entonces, ¿cómo podríamos explicar todo esto? Ya vimos que bíblicamente la parte externa de este triángulo inverso, que es la doctrina del trinitarismo, no tiene soporte bíblico. Al decir que el Padre no es el Hijo, que el Hijo no es el Padre, que el Espíritu no es el Hijo y que el Hijo no es el Espíritu. Vemos que esta teoría se derrumba por sí sola si leemos solamente las Escrituras. Y sobre esta doctrina está fundamentado casi el 90% de las iglesias. Quizás usted me está escuchando y estará diciendo: ¿con qué está saliendo? ¿Con qué herejía, muchachos? La palabra de Dios es la palabra de Dios y hay que predicarla. Yo los invito a que sopesen esta imagen, que es una doctrina que somos los practicantes, o son practicantes la mayoría de los creyentes, y vemos que no tiene soporte bíblico, se derrumba con solo leer la Biblia. Lo que sí estoy de acuerdo es en la parte interna, donde dice: el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Eso es lo único cierto de esa imagen, pero no son tres personas. Entonces, ¿cómo sopesar esto? Simple, la palabra está en manifestación. O sea, la Biblia no nos habla de Dios como persona. La Biblia nos habla de Dios como manifestación. La Biblia nos habla de Dios, dice, porque Dios fue manifestado en carne. Vamos a mirarlo porque sí me gustaría enseñarles con el texto. 1 Timoteo 3:16 dice de la siguiente manera: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Ahí dice: Dios fue manifestado en carne. En esta versión de la Biblia textual dice: Él fue manifestado en carne, pero el contexto nos dice que nos está hablando de Dios. En la Reina Valera sí dice: Dios fue manifestado en carne. Entonces mira que el concepto o la palabra bíblica para aplicarle a Dios es la palabra manifestación, no persona. O sea, Dios se manifestó en carne. Entonces, en otras palabras, Dios se manifestó ¿en qué? En Jesús. ¿Cuál es la carne? Jesús. Dios se manifestó en Jesús, en la carne. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo. No están diciendo Jesús, dice era el verbo. El verbo estaba ante Dios, que eso significa una terminología de igualdad. No que el Padre, que el Hijo se sujeta al Padre, eso ya empieza a suceder cuando el Hijo nace y entra a la tierra. Pero en la eternidad, el Padre y el verbo es el mismo. Por eso estaba ante Dios y el verbo era Dios. Juan 1:1. Versículo 14 del capítulo 1 de Juan dice que el verbo se hizo carne. Entonces es muy simple. Dios fue manifestado en carne. Yo creo que pesa más el concepto bíblico de manifestación a persona, prosopon, que es totalmente antibíblico y que es algo tangible y visible. Al contrario de Dios, que es algo intangible, algo invisible. ¿Me hago entender? Que Dios es espíritu. ¿Listo? Y se hizo manifiesto en Cristo Jesús. Entonces, yo creo que esta doctrina de esta imagen se cae por sí sola, no necesita mucho argumento bíblico. Yo quiero terminar con un texto. Vamos a mirar qué dice 1 Corintios 4:6. Dice de la siguiente manera: pero estas cosas, hermanos, las he aplicado en figuras a mí y a Apolos por causa de vosotros, para que en nosotros, oiga, en nosotros, ¿quién está diciendo Pablo? En nosotros o de nosotros aprendan a no sobrepasar más de lo que está escrito. La amonestación es totalmente clara. El apóstol Pablo está diciendo: aprendan de nosotros, que somos los que conocemos de la doctrina en primera persona, o sea, estuvimos, andamos con él, lo conocimos, aprendimos del mismo Mesías. Aprendan de nosotros de igual manera a no sobrepasar, a no pensar, a no hablar más de lo que está escrito. La misma escritura nos está diciendo: ahí está la doctrina, no simplemente en filosofías humanas que, al igual que esta imagen, nos pueden llevar simplemente a confusión. Recuerden muy bien, Deuteronomio: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno
es, no dos ni tres, el Señor uno es. Dios les bendiga.